Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos hablar sobre llamadas a funciones y métodos de objeto. Uno puede llamar funciones usando paréntesis y pasando cero o más argumentos, opcionalmente asignados y opcionalmente pues va a retornar un valor a una variable. Entonces usted puede, por ejemplo, acá nos muestra Wes McKinley que a la variable result va a asignarle el valor obtenido al evaluar la función f en los argumentos x, y y z, en esos argumentos posicionales. Y también podemos llamar una función simplemente con su nombre y paréntesis sin ningún argumento. Casi todos los objetos en Python tienen funciones asociadas a ellos. Sabemos que conocemos como métodos, a eso los llamamos métodos, a esas funciones asociadas a, a los objetos, eso los llamamos métodos. Entonces los métodos en Python son funciones asociadas a los objetos y que tienen que tienen acceso al contenido del objeto interno, y uno puede llamar usándolas, no puede llamar una de las funciones utilizando la siguiente sintaxis. Bueno, llamar a los métodos de objetos. Pues escribes el objeto, punto, eh, el nombre del método y los argumentos del método, que son funciones, que son lo que va a entrar a la función. Las funciones pueden tomar o argumentos posicionales eh, y argumentos de palabra clave. Entonces así poder tener una función que al llamarla tiene tres argumentos posicionales y dos argumentos de palabra clave. Eh, de esto se hablará mucho más tarde. Entonces vamos a darle la práctica acá. Entonces primero a construir una función f de tres variables. Pues bueno, pues llamémosla. Entonces como vimos, construimos una función f de tres variables, pues entonces con def f de tres variables x, y z, dos puntos, return. ¿Y qué es lo que va a retornar? Return. Pues que retorne la suma de este número x, y z, que nos retorne la suma, una función que convierte tres números en la suma de ellos. Entonces así creamos la función y luego llamarla. Llamarla es f y le das los argumentos donde los quieres evaluar. Pues lo quiero evaluar en 1, 2 y 3. Como eso va a dar la suma, eso nos va a dar el 6. Y si queremos guardar ese resultado, result, creamos la variable result y la evaluamos en, por ejemplo, 2, 4 y 6 para hacer la suma, para que obtengamos la suma de esos tres números pares. Y así pues él en la variable result guardó la evaluación de la función f en los valores 2, 4 y 6. Y si queremos pues que nos imprima, pues le decimos print, por ejemplo, result, y él nos imprime efectivamente la suma de estos tres números pares, que me va a dar efectivamente 12. Y bueno, desde lo que también nos presenta Wes McKinley es que hay funciones que se pueden simplemente llamar poniendo el nombre de ellas y los paréntesis. Entonces veremos un ejemplo de eso. Pues entonces yo aquí puedo definir una función g que no le entra nada, por ejemplo, pero que retorna el número 1. Esta es una función muy simple, la función 1. Es decir, que en cualquier punto vale 1. Entonces ahí la definí y ahora la voy a llamar. Entonces llamo a la función g, paréntesis, y ella me da efectivamente 1. Entonces obtengo siempre el 1 cada vez que la llame, g de paréntesis, y obtengo el 1. Entonces son funciones que no tienen argumentos, funciones sin argumentos. Y ahora los métodos de objeto, así.
pues creemos un objeto, por ejemplo, una lista de Python, entonces una lista que sea un objeto, esa lista en este caso sea una lista vacía, bueno, pongámosle con un nombre, Marco, y ahí la creamos y ahora un método asociado a ella, pues bueno, pues copiamos el objeto que se llama lista, copiamos el método y él nos dice cuáles tienes. ¿Quieres append? Bueno, pues si quieres agregarle append, y qué argumento le vas a poner, le vamos a agregar un 1. Bueno, entonces él lo hace, y cuando queremos otra vez lista, él nos muestra que efectivamente a la lista anterior le agregó un 1 con el método append. Entonces mire que tenemos la sintaxis objeto, punto, método, entre paréntesis, el argumento. Esa es la sintaxis que nos enseña Wes McKinley, pero también nos enseña que, bueno, las funciones las puedes definir como con argumentos posicionales y también argumentos de palabra clave. Entonces, definamos una así. Entonces, definamos f de a, b, c, que sean argumentos posicionales, y d sea un argumento que empieza en 1, y e sea un argumento que empiece en 2. Bueno, entonces si le decimos return, digámosle, bueno, pues que retorne la suma de a, b y c y d y e, que sume todos los posicionales y los posicionales y los de palabra clave. Entonces así ya definimos la función. Ahora llamémosla. Bueno, pues llamémosla en una nueva línea, y para llamarla le digo f evaluada en, pues en los posicionales sería 1, 2 y 3, y los d y e los puedo dejar así, d y e, porque ya están inicializados. Entonces cuando la evalúe, ella me da la suma de los 3 que di y los que ya estaban inicializados, que esos dos ya están inicializados, sumaban 3, y los 3 primeros sumaban 6, y así me dan total 9. Entonces así vemos como Wes McKinley nos enseña efectivamente que las funciones se llaman usando paréntesis y pasándoles, aquí nos dice él, y pasando 0 o más argumentos. Opcionalmente asignamos el valor retornado a una variable. Entonces aquí el valor que se retorna al llamarla, aquí nos da F, X, Y, Z. Aquí el valor que se retorna lo guardamos en una variable, eso puede hacerse opcionalmente. Y todos los objetos en Python tienen funciones asociadas, las cuales conocemos como métodos. Y bueno, pues uno puede aplicar o llamar los métodos asociados a esas funciones con esta sintaxis: el objeto, punto son methods, y entre paréntesis los argumentos. Y las funciones toman o argumentos posicionales y o argumentos de palabra clave. Eso ya lo veremos más tarde. More on this later. Muchísimas gracias.